Buenas tardes, esto es Estadística General, sesión 17. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Pudimos explicar lo que es la media armónica para datos agrupados y la media geométrica para datos agrupados. En la clase de hoy vamos a explicar cómo resolver la media aritmética, la mediana y la moda para datos agrupados, así como la media ponderada y la tasa de crecimiento promedio. Entonces vamos a presentar pantalla y vamos a empezar a trabajar. Estos son los ejemplos de los ejercicios que estoy explicando. Ya calculamos la media aritmética, todas las medidas para datos no agrupados. Entonces quedamos aquí. Aquí era donde yo iba a iniciar después de la media geométrica. Iba a iniciar y no sé por qué volé toda esa parte, quizás por una pregunta que me hicieron, según vi en el video. Entonces, vamos a quitar estas rayitas de aquí. A mí me dan estos datos cuando yo sé que los datos son agrupados. Los datos son agrupados cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencia. Aquí en este ejercicio número 4, que voy a explicar, de lo que dice aquí tema 4, me dan una tabla de frecuencia, me dan las clases y me dan el FI o frecuencia absoluta simple, que es la cantidad de estudiantes. Y me piden que calcule la media aritmética, la mediana y la moda para datos agrupados. Para yo calcular la media aritmética para datos agrupados, yo tengo esta fórmula que está aquí. Equibarra es igual sumatoria de XI multiplicado por FI dividido entre N. Eso significa que hay que hacer la sumatoria del punto medio multiplicado por la frecuencia absoluta y el resultado se divide entre el tamaño de muestra N. Para yo poder calcular media aritmética, mediana y moda para datos agrupados, debo a las dos columnas que me dan, debo agregarle 3 columnas. La primera se llama punto medio, XI. La segunda se llama FA menos. Y la última se llama FI por XI, que es la frecuencia absoluta por el punto medio. Entonces vamos a ver si empezamos a trabajar. Nos ayudamos entre todos, como digo yo. Voy a buscar el primer punto medio de la primera clase. ¿Cómo lo calculo? 61, profe. ¿Cuánto? 61. Decimos límites inferior más límite superior, 60 más 62. Dividido entre 2. Okay. Dividido entre 2 da 61. Okay. Excelente. Me alegra que en esta clase Hay que aprender eso ya. hay gente que recuerde cosas, porque en la clase que di ayer tuve que irme a explicar la primera clase que di cuando explicaba eso, porque no se acordaban. Cuando las clases están como está esta, cuando las clases están como está esta, usted también puede decir
el número que está en el centro de 63 y 65, el 64. El número que está en el centro entre 66 y 68, está el 67 en el medio, ¿verdad? En el medio de 69 y 71, ¿cuál está? 70, maestro. 70. Y por último, 73. 73. Maestro, excúseme, usted me puede decir, por ejemplo, una sola, una y una de la estatura y la cantidad de donde usted sacó eso, que yo entré ahora mismo a la clase. No, eso yo no lo saqué, eso me lo dio el ejercicio. En el examen yo le voy a dar esas dos columnas para que haga esa otra eso lo tenía. y calcule lo que está ahí. Sí. Ok, eso estaba ahí ya. Sí, eso es lo que me dieron y yo agregué 3 columnas. Ok, gracias. La primera es punto medio. ¿Alguien no sabe calcular el punto medio? ¿Tienen duda ahí? Si usted quiere, explique un chin ese punto, profe. Amigo, repítale cómo se calcula el punto medio. Un amigo explicó eso muy bien. El punto medio se calcula el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2. Ok. Él lo dijo. El primer numerito se llama límite inferior. El numerito de la derecha se llama límite superior. Usted suma esos dos numeritos y lo divide entre 2. Así se calcula el punto medio. El primer punto medio se calcula 60 más 62 y el resultado se divide entre 2 y da 61. Y así hace con todos los demás. ¿De acuerdo? Ok. La segunda, diga Javier. Que también lo puede hacer en el paso más fácil que usted explicó, que puede buscar el número que está en el medio de los dos. Claro. También puede buscar el número que está en el medio de los dos. La frecuencia acumulada menos, recuerde que acumular de arriba hacia abajo cuando dice menos, ¿verdad? Sí. El primer número de FI, ¿cuál es? 61. 60. De FI, frecuencia absoluta. 5. 5, maestro. 5. Si le sumo 18, ¿cuánto da? 23. 23. Si le sumo el siguiente, 42. 65. Si le sumo el siguiente, 92. 92. Y si le 800. sumo el siguiente, 100. eso se llama acumular de arriba hacia abajo. ¿Alguien tiene dudas sobre FA menos? FA menos es acumular de arriba hacia abajo. No. Ahí estamos claros, profe, que es sumándolo de arriba hacia abajo, sumarlo todo. Ok. Y después de abajo hacia arriba. Ok. Entonces, tenemos la última columna que dice que hay que multiplicar FI, que es la frecuencia absoluta, por el XI, que es punto medio. La primera es 5 por 61. ¿Cuánto da? 305. 305. ¿Y la segunda cuánto da? 18. 1152. La tercera. 4.355. Así es. Sí, maestro. 42 por 67, ¿le dio eso? 2814, profe. 2814. La siguiente, 27 por 70. 1884. 1890. La siguiente. 584. 184. El total, ¿cuánto da? 6.745. ¿Alguien tiene duda de lo que hemos hecho aquí en esta tablita?
¿Alguien Creo tiene que- duda? Creo que estamos claros, profe. Ahí. Cualquier cosa vemos el video de nuevo, pero hasta ahora estamos claros. Ok. Entonces, si ya usted sabe que yo hice en la tablita, calculé 3 columnas, ya yo puedo buscar la media aritmética para datos agrupados. Escriba media aritmética para datos agrupados. La fórmula, mírela ahí, escríbala. Y si vamos a resolver eso, la sumatoria, ¿cuánto da arriba? La sumatoria de XI por FI que hicimos, la sumatoria, ¿cuánto dio? $6,745, profe. Y se divide entre n. El tamaño de muestra, ¿cuánto es en esa tabla? 100, maestro. Y se divide 6.745 entre 100, ¿cuánto le da? 67.45. 7.45. Y como la tabla dice estatura en pulgadas, le escribo pulgadas. ¿Alguien tiene duda de calcular la media aritmética? Profe, el 100, donde entre n, eso ahí, ¿cómo te dijo? ¿Por qué te lo cogieron de esta cantidad de estudiantes? Escriba. N significa tamaño de muestra. N significa tamaño de muestra. Y es el total. Y es el total de la frecuencia absoluta. El total de la frecuencia absoluta, eso que se llama N. En este caso, N, ¿cuánto es el total de frecuencia absoluta? 100. Entonces, divido entre 100. Porque son 100 datos. ¿Hay más Profe, preguntas? la cantidad de datos puede variar. Sí. Puede que yo le dé 50 numeritos aquí. Ok. En ese caso son 100. No sé en el examen. Yo le digo ahorita cuántos son. Está bien. No hay duda de eso. Vamos a calcular la moda. La moda para datos agrupados. Escriba moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados. Me avisa. Ahí está la fórmula, límite inferior más de 1, raya de 1 más de 2, y todo eso multiplicado por IC, intervalo de clase. Paso número 1 para buscar la moda. Escriba paso 1. Buscar la posición en FI. Buscar la posición en FI. ¿Cómo usted busca la posición en FI? Usted se va a FI y busca el mayor valor. ¿Cuál es? 73. En FI, ¿cuál es el mayor valor? FI. 42. 42. 42. 42, profe. Aquí en FI, el mayor valor es el 42. Entonces, ahí es que se busca la moda. A la moda, cuando usted encuentra el valor mayor, debe sombrearlo, subrayarlo, como usted quiera. Usted decide si lo subraya o lo sombrea, o lo encierra en un círculo, esa línea entera. ¿De acuerdo? Ahí está la moda. Ok. La moda se busca ahí, escriba. La moda se busca en la columna FI. El mayor valor, ahí se busca la moda. En esa línea que nosotros sombreamos, se busca algo que se llama delta 1 y delta 2.
delta 1 y delta 2. ¿Cómo yo busco a delta 1? Delta 1 yo lo busco al mayor valor que encontré, que fue el 42, le resto el de arriba. ¿Qué número tiene arriba el 42? 18, maestro. 18, maestro. Entonces, 18. D1 o delta 1 es al 42, que es el mayor valor, le resto el de arriba, que es 18. ¿Cuánto da? 24. 24. Y delta 2 es al mayor valor, le resto el de abajo, que es 27. 27. 27. Si usted quiere, escríbalo por ahí. De 1 se busca el mayor valor de FI, se le resta el de arriba. Y de 2, el mayor valor de FI, se le resta el de abajo. ¿Y cuánto da? El 15, profe. mayor valor, profesor, el 2, El delta 2. mayor valor de FI le resta el de abajo, delta 2. Y si es el de delta 1, le resta el de arriba. De 1 resta el de arriba. De 2 resta el de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos esos valores, podemos hacer la fórmula. El límite inferior en la línea que sombreamos, ¿cuál es? 68. 16. 66. Tiene que tener pendiente que el límite inferior es el más pequeño de los dos. 66. 66. 16. Delta 1, ¿cuánto dio? De 1, dice aquí arriba. ¿Cuánto 24. 24. es? Y el de 1 se 24. repite. Profe, ¿de dónde sacamos el 66? Límite inferior, Límite dice ahí en la inferior. fórmula. La fórmula dice LI, eso es el límite inferior. La fórmula dice LI, que es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de esa clase que seleccionamos? El 66. Más de 1. ¿Cuánto es de 1? 24. Entre de 1 de nuevo. 24 de nuevo aquí abajo. Se repite de nuevo el 24. Delta 2, me dijeron que 15. Y el intervalo de clase, cuando me dan una tabla hecha, yo solo expliqué al principio de la clase, de cuando inicié la clase. Cuando me dan una tabla hecha, ¿cómo yo sé cuánto es el intervalo? Al límite inferior, ¿qué le resto? Yo selecciono un límite inferior cualquiera, el que yo quiera. Digamos que agarré el 72. Seleccioné el 72. Al 72 usted le resta el de arriba, que es el 69. ¿Cuánto da? Tres, profe. 3. Entonces, de esa forma, usted sabe cuánto vale el intervalo de clase. Usted selecciona el que usted quiera. Si quiere, puede seleccionar el 66 y le resta el de arriba, que es 63. Le debe dar igual 3. 3. Quiere decir que van de 3 en 3. Entonces ya, como tengo cada valor sustituido en la fórmula, recuerde que la suma pasa igual, escríbalo. La suma pasa igual. 66 más pasa igual. Y se resuelve esta parte que voy a poner en azul. Usted la puede resolver como usted quiera. Si quiere, dice 24 por 3 y el resultado lo divide abajo entre 39. O si quiere, dice 24 entre 39 y el resultado lo multiplica por 3, como usted quiera. ¿Cuánto da? Si quiere, divide y multiplica, o multiplica y divide, como quiera. Me dio 1.84. Ok. Y si usted suma 66 más 1.84, ¿cuánto le da? 66. 67.84.
Y esa es la moda. Ahí está el resultado. Ese es el resultado. Ahí está el resultado. Preguntas. ¿Qué usted no entendió de eso? De la moda. ¿Qué es lo que dice la fórmula? En la fórmula hay que buscar 4 cosas para hacer la moda agrupada. En la fórmula se buscan 4 datos. El primer dato se llama límite inferior. Otro dato que se busca es de 1. Y usted sabe buscarlo, ¿verdad? El mayor valor le resto el de arriba. Luego busco de 2. Al mayor valor le resto el de abajo. Y por último busco el intervalo de clase, que a un primer valor cualquiera le resto el de arriba, el anterior. Yo puedo decir 63 menos 60 y me da el intervalo. Lo último que hago es sumar, el 66 lo paso igual y resuelvo esto. Luego sumo y tengo el resultado. Vamos para Profesora, la ahí también se puede hacer contando, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Para buscar el intervalo. Sí, contando Digo de que 60 también hasta 62 una con la forma de mano. hacerla. Usted inicia en el 60. Sí, ok. 60, 61 y 62. 3. Así es. Profe. Dígame. Oh. Diga, Luisa. Eso, en lo que usted tiene ahí, eso uno multiplica 24 por 3 y suma lo otro y lo divide entre eso. ¿Cuánto da abajo? 39 y arriba 72. Si usted quiere, dice 24 entre 39 es igual por 3. O si quiere, dice 24 por 3 es igual entre 39, como usted quiere. Da 1.84. Da igual como quiera. Ah, y el pero 84 lo suma con el límite inferior para saber cuál es el nuevo valor. ok, entonces usted puso 66 más 1.84, usted lo sumó eso. Sí. Moda. ¿Y qué pasa con la moda? Para que entiendan, la moda debería estar entre 66 y 68, pero tú no sabes cuál valor es, por eso la calcula. Dio 67.84. Dentro de ese intervalo está la moda, 67.84 dio. Vamos a la mediana. La mediana para datos agrupados es la otra medida. Mediana para datos agrupados, escriba. Mediana para datos agrupados. La fórmula, mírenla acá, la voy a poner amarilla. La fórmula amarilla. Límite inferior más n entre 2 menos FA menos anterior dividido entre FI multiplicado por IC. Esa es la fórmula de la mediana para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. ¿Cuál es el primer paso de la mediana? Lo primero que usted tiene que saber que la mediana no se busca donde se busca la moda. La moda se busca aquí en FI. La mediana se busca aquí en FA menos. Escriba. La mediana se busca en la columna FA menos. La mediana se busca en la columna FA menos. ¿Cuál es el primer paso para buscar la mediana? Se busca la posición. Y la posición se busca con la fórmula n entre 2. ¿Cuánto vale n en la tabla? N aquí en la tabla, ¿cuánto es? Total de datos. 100, maestro. 100. Y si lo divide entre 2. 50. Entonces la posición es igual a 100 dividido entre 2, que eso da 50 claramente.
¿Qué yo hago con la posición? La posición no es la mediana. Para buscar la posición donde está la mediana, vamos a la tabla de nuevo y buscamos qué valor le sigue al 50. Vamos a ver. Después del 50, ¿qué valor hay de los que están aquí? El 5. 65, profe. 65. 65. Muy bien. El valor que le sigue al 50 es el 65. Ese valor. Y entonces venimos y lo subrayamos. Ahí está la mediana. Por casualidad, la moda y la mediana estaban en la misma línea. Ahí está la mediana. El límite inferior, ¿cuál es ahí? Límite inferior. 66. Entonces venimos a la fórmula. Vamos a copiarla para que la podamos desarrollar aquí abajo. Límite inferior, 66. Más n entre 2, ¿cuánto dio? 50. 50. ¿Qué significa menos FA menos anterior? ¿Qué significa FA menos anterior? El número anterior es 65 que encontramos. ¿Cuál es? El anterior. 23. 23. 23, que sigue arriba. Sí, ese valor es el que usted le va a restar al 50 aquí. 23. La frecuencia absoluta, ¿cuánto es FI? Que sombreamos. FI, ¿cuánto es? Profe, disculpe. ¿De dónde salió el 50, profe? Dividimos n entre 2, que es la posición. Ok. Eso 100 entre 2. 100 entre 2. Perfecto. 100 entre 2 dio 50. Usted busca aquí qué número le sigue al 50. El amigo Javier dijo que era el 65 que le seguía. Entonces eso lo sombreamos entero. Límite inferior, 66. FA menos, n entre 2, 50. FA menos anterior, 23 el anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 42. Frecuencia absoluta, 42. Aquí abajo. 42. El intervalo de clase va de 3 en 3, me dijeron. De 3 en 3. Profe. Dígame qué no entendió de la fórmula. ¿Qué no entendió aquí? ¿Qué no entendió aquí? Límite inferior 66. N entre 2, 50. FA menos anterior 23. FI 42. Intervalo de clase 3. Recuerde que el 66 lo paso igual, el límite se pasa igual y se resuelve lo otro. Si usted a 50 le resta 23, ¿cuánto da? 27. Entre 42. $0.64, maestro. Por 3. 1.92. 1.92. Y si usted el 66 le suma 1.92, ¿cuánto le da? 67.92. Y ahí finalizamos. Vamos a hacerlo aquí abajo. ¿Qué usted no entendió? ¿Qué pregunta tiene sobre eso? Maestro, yo sé que el 50 usted dividió 100 entre 2. Sí, se llenó la cubeta, tú Y sabes. el 23 y el 42 y el... El 23, ¿qué dice ahí? Lea la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Frecuencia absoluta anterior. ¿Eh? ¿Y qué significa FA menos anterior aquí en la tabla? Busca la columna que dice FA menos y busca la anterior. ¿Cuál es? ¿Dónde está el 65? El anterior. Ok, el 23. El número que está antes del 65. El número antes que tenga el 65, Dice maestro. FA menos anterior. FA menos y el anterior a esa raya, ¿cuál es? El 23. El 23. 23. ¿De dónde sale el 42? Dice dividido entre FI. ¿Cuánto es FI? FI no es 42. 42.
Y el intervalo de clase, ¿no me dijeron que va de 3 en 3? Sí. Ya, maestro. Entonces ahí están los datos. El 66 lo deja para último y resuelve lo otro. Te pasa igual. Sí. Entonces, si no lo ve en el video, lo puede ver en el video. Si tiene duda, lo ve en el video. Vamos a hacer algo aquí rápidamente. Necesito hacer algo que es, ya eso no lo hicimos, la media ponderada. La media ponderada es un índice académico. Usted Se la tiene hicimos, bro. una asignatura básica, tiene los créditos y qué nota usted sacó. Se multiplica cada crédito, número de crédito por la calificación. 3 por 85. Maestro, permiso, maestro. Usted la realizó eso en la clase pasada. Ok, mi amor, gracias. 255. Vamos a resolver esto entonces. Esto se llama tasa promedio de crecimiento. La tasa promedio de crecimiento, hay 2 años que se comparan, uno viejo y uno nuevo. El año viejo se llama año base, escriba, año base, que es P0. P con un 0, año base, escriba, P0 es igual a año base. Y PN es igual a año actual. P0, año base, PN, año actual. Entonces, resolviendo esta fórmula, es igual. ¿Cuántos años hay de 2015 al 19? Repite esa. ¿Cuántos años pasaron? 4. Entonces, 4 años. esa N usted la sustituye con un 4. Pasaron 4 años. Ok. N, que es el periodo actual, ¿cuánto es el valor? 675,281. Ese es el año actual. El año base, ¿cuál es? El más viejo. 420, 534. La calculadora le da esos números exactos. Solo tiene que hacer esto. Primero pone el número 4 en la calculadora. Número 4. Sí. Le da la tecla Shift y le da tecla elevar a la potencia para que ponga ese radical. Abre un paréntesis. Abre un paréntesis. Luego divide 675,281 entre 420,534. Cierra el paréntesis. 6.42, maestro. Luego le da ese igual. Y luego le resta 1 y luego lo multiplica por 100. Ahí están los pasos. Se lo voy a poner en amarillo. La llamada se está cogiendo. ¿Dónde va? En amarillo. Ahí está casi resuelto. 12.56. Ok, vamos a ver. Exacto. Lo voy a hacer yo. Usted lo hace como dice ahí. Raíz cuarta. Ok, raíz cuarta, abro un paréntesis. 675,281 entre 42,534. Cierro el paréntesis. Es igual a 1. Eso da 0.1256, ¿verdad? No me dio así mi profe, ¿no? Le va a dar 12.56 y ese número lo llevo a por ciento. Por 100 para llevarlo a por ciento y eso es 12.56%. Sí. Tómele una foto. Vamos a salir, vamos a entrar de nuevo. Ese es el resultado. Vamos a ponerlo grande. 12.56. Ese es el valor. Eso le llaman tasa promedio de crecimiento. Entonces, tomo una foto. Vamos a entrar de nuevo porque la llamada se acabó ya. Para pasar la lista. Y si tienen duda, preguntan. Le voy a mandar el cálculo de mi calculadora al grupo.
para que vea cómo se hace. Profe, ese tema no está en la práctica. No, ese no está en la práctica, pero está en el examen. Ahí.